Ay, 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 mira esto, mira esto. Sale la noticia esta y Bitcoin empieza a hacer locuras, ¿no? Desde los 20.000 bajando pues allá a los 19.700, liquidando a todo el mundo. Y estamos viendo que, bueno, ha salido el dato ya de no farm employment, ¿ok? Y estamos viendo que obviamente pues en este caso la data ha sido mejor de la esperada, ¿ok? El unemployment rate también, es decir, la tasa de la cantidad de personas desempleadas ha sido menor. Esto es un dato positivo, pero que en este caso el mercado lo va a reaccionar o lo va a buscar de manera negativa. ¿Por qué? Para joder a la gente. Porque la gente, como ve que el dato es positivo, pues eso se va para abajo. Pero bueno, esto simplemente es ruido de mercado. O sea, observa el movimiento que está teniendo Bitcoin ahora mismo. Y sí, ese es el entry, ¿no? Ese es la intro que le tenemos al video del día de hoy, porque es un video cargado de un montón de actualidad, ¿ok? Hackearon a Binance, tenemos algo muy, muy fuerte también que ver en una actualización que acaba de tirar Quan Fury. Bitcoin ahí moviéndose como loco, no te lo puedes perder. El video de hoy quería iniciarlo pues con esta breve actualización, ¿no? Del hackeo que hubo en la Binance Smart Chain, básicamente en un bridge, ¿ok? Acá pues ya somos conocidos de estos temas. Esto es bastante sencillo, ¿ok? Hay un bridge que había entre la BNB Bacon Chain, ¿ok? Y la Binance Smart Chain, o sea, dos cadenas de Binance. Hay un bridge que se llama el Token Hub y pues les han sacado 2 millones de tokens de BNB, que vienen a ser 600 millones de dólares. Una total locura. Estamos pues aquí, nada, como esto ya es la nota oficial, ¿ok? Porque anoche CZ estaba diciendo, sí, se robaron unos 100 millones, no. Casi 600 millones de dólares le sacaron por la Binance Smart Chain. Es una cantidad de dinero importante, pero bueno. También CZ ha venido a decir que es solamente un cuarto de la cantidad de tokens que se quemaron últimamente en BNB. Estamos hablando de Binance y de gente que tiene mucha plata. Y probablemente eso no le va a hacer mucho daño, la verdad, pues que no. Fíjate que lo primero que dice es, eso es un 25% de lo que acabamos de quemar, de lo que acaban de tirar a la basura en tokens. Bueno, eso decía ayer, vamos a ver si realmente termina siendo así. Pero bueno, 600 millones que les han sacado y van a dejar a la gobernanza, a los votos, qué va a pasar con el dinero, porque obviamente tienen fichado quién sacó el dinero, no la persona, pero el address, ¿no? La wallet que lo ha sacado, en fin, ya sabemos que es rastreable todo esto. Y más si se lo sacan a Binance, es muy obvio. O sea, si se lo sacas a Binance, Binance sabe de dónde lo sacaste y a dónde fue directamente y te hacen el rastreo. Y eso es lo que van a ver. ¿Qué van a hacer con los tokens? ¿Ok? ¿Los van a frisear o no? O sea, ¿los van a congelar o no? Porque ellos tienen el control, obviamente, sobre eso. Van a hacer un BNB Autoburn, o sea, van a quemar toda esa cantidad de tokens de forma automática y adelantada. Recuerda que Binance, no sé muy bien cada cuánto es el proceso que hacen la quema de tokens, o sea, de quemar BNB, pero pueden adelantarlo, ¿no? Para hacerlo. Los tokens restantes. También están diciendo a ver si sacan, van a hacer propuestas, ¿no? Si hacen una propuesta para buscar más fallos en la red y que por cada fallo que se encuentre se paga $1 millón, lo cual estaría interesante. Repito, estamos hablando de gente de plata y esta gente cuando los hackean meten más plata, invierten más plata y fíjate, están intentando poner una recompensa para los hackers de un 10%, ¿ok? Un 10% de la cantidad de dinero que se recuperan. Imagínate que si se recuperan, pues vamos a decir algo, se robaron 600 millones, imagínate que se recuperen pues 300 millones, ¿ok? Serían 300 millones de dólares. ¿Cuánto es el 10% de eso? Pues lo multiplicamos por 0,1. Estaremos hablando que 30 millones de dólares en recompensas. Sí, bueno, obviamente son 300 millones lo que recuperen, ¿no? Lo que pueden recuperar. Pero si se recupera y encuentran a los hackers, están ofreciendo 30 millones de dólares. Esto es una barbaridad. Ahora, lo que hablábamos al inicio del video. Ha salido la data de las nóminas no agrícolas. Recordar que esto básicamente es cómo está el mercado laboral en los Estados Unidos. Y no ha estado tan mal. Fíjate que tenemos una tasa de desempleo que se estaba esperando en un 3.7% y ha salido en un 3.5%, es decir, menos desempleo, lo cual pues hablaría bien de la economía, ¿no? Y por el otro lado tenemos el employment change, o sea, cuánto ha cambiado la tasa de employment, de empleo, cuántos más empleos se han creado, y pues se han creado más empleos y a la vez que la tasa de desempleo es menor, son datos que son positivos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el mercado está reaccionando de forma negativa? Primero, para trolear a todo el mundo. Esto es tan sencillo como que en el corto plazo todo esto es volatilidad que va a molestar a los mercados, a Bitcoin, al S&P, etcétera. Bueno, el S&P no sé, pero Bitcoin está cayendo, aprovechando esta volatilidad para trolear a la gente. Y segundo, también porque el mercado laboral es el único sector de la economía estadounidense
me puedo equivocar, pero que me atrevería a decir que durante todos estos problemas, cuando iniciaron las tasas de interés, es el único sector que se ha mantenido sólido y con buenos datos cada vez que se sacan. O sea, que no es algo que realmente iba a hacer o va a hacer que el mercado pueda tener movimientos fuertes en una dirección. Así que bueno, en este caso, pues vamos ahora sí al análisis técnico de Bitcoin, porque ahora mismo pues estamos teniendo alguna señal pues cuanto menos interesante, ¿no? Recordar que en el stream de anoche pues ya lo hablamos, el video de hoy pues viene, como te digo, con un montón de cosas. Importante, Bitcoin, ¿qué está pasando? Pues nada, subida, parte alta, estamos armando como esta especie de doble techo, ¿ok? Es decir, tenemos una pequeña señal ya de reversión en esta parte superior. Y bueno, lo mismo que venimos hablando, o sea, en esta parte de arriba, ahora mismo no deberías estar pensando en comprar. He sido muy pesado con esto, pero acá no tenías que comprar, acá no tenías que comprar, acá no tienes que comprar, acá no tienes que comprar, acá en principio no tienes que comprar tampoco. No ha reaccionado igual de rápido, ¿ok? Que en el resto, porque fíjate, acá cayó de una vez, cayó de una vez, cayó de una vez, cayó de una vez y acá no ha caído de una vez, pero bueno, hay como que siempre le llega la hora al cochino, ¿no? Como se le dice. A cada cochino le llega su diciembre, más o menos, ¿vale? Entonces, pues yo sigo considerando, repito, que este movimiento debería ser para abajo para luego reventar al alza. Creo que esta zona, okay, es muy poco probable, o sea, es muy poco probable que dejemos este hueco sin rellenar ahora mismo. Para que no rellenemos ese hueco tenemos que caernos a $15,000 ahora mismo. Y la verdad yo no veo la situación de las criptomonedas, de Bitcoin y de la bolsa ahora mismo para irnos a $15,000, ¿vale? Entonces, si no nos vamos a ir para 15.000, probablemente en algún punto podemos rellenar este hueco. Recordar que tenemos justamente esta presión de esta zona, ¿vale? Y también este hueco por aquí arriba que no hemos terminado de rellenar. O sea, tenemos 1 y 2 huecos que nos están haciendo presión para Bitcoin. Así que, bueno, nuevamente, compras quizás no es lo mejor, pero en este caso, pues fíjate, pues nada, probablemente para abajo. Y Bitcoin para el fin de semana, seguramente mañana sábado te lo actualice para ver si nos da más información. Ok, vamos a darle, hoy no sé hablar, ¿no? Vamos a darle un pequeño mapeo, ¿no? Al SP500. El SP500, pues lo mismo que Bitcoin, especie de doble techo. Aquí yo tengo más o menos esta misma flechita pintada para una posibilidad de subida en todo caso para el SP. Lo mismo, hueco tremendo acá, o sea, no, X tremenda, ¿vale? X tremenda, short acá no. El short en todo caso pues sería desde que hay más arriba, que ya pasó. Nada, ten mucho cuidado. Vamos a utilizar esta parte final del video porque tenemos que hablar de algo muy importante, diferencial, prácticamente un paso adelante enfrente a todos los exchanges, enfrente a todas las plataformas, a todas las condiciones importantísimas que ya nos daba la gente de OneFury. Ahora fíjate, si vemos directamente si vas a tu versión de... Si vas a la Play Store, obviamente de tu teléfono móvil, vas a ver que te vas a tener una opción de actualizar la app. Actualízala, ¿por qué? Porque fíjate que ahora cuando entras, cuando abres el menú lateral de la izquierda, observa que ahora vas a tener dos pestañas que dice una billetera spot y otra dice cuenta de margen. ¿Qué es esto? Con la nueva actualización, OneFury lo que nos ha permitido es dividir nuestro capital y que, por ejemplo, si tú tienes un Bitcoin, bueno, si tú tienes $10,000, ¿ok? Y quieres tener $10,000 en hold porque eres holder de Bitcoin, puedes tenerlo en una wallet esporádica, una wallet separada de spot que no vas a tocar, ¿ok? Que no va a tener nada que ver con tu cuenta de trading. Entonces, fíjate, cuando lo ves, dice billetera spot y cuenta de margen, que es la cuenta de trading, la que siempre has utilizado normalmente a día de hoy con apalancamiento y demás. Entonces, esto es un paso importante porque observa, cuando le das aquí a cuenta, vas a ver que te la separa. Si le das a billetera spot, pues vas a ver que yo tengo acá unos $1,440 en USDT de la red de Solana, ¿ok? Que son en spot, es decir, no están para tradear, están para mantenerlos yo en spot. Sin embargo, obviamente, fíjate, podemos cambiar entre todas las monedas que tenemos, pero lo importante de esto es que observa que si le damos acá, estando en la cuenta de spot, le das clic allí a la moneda que tienes, vas a poder depositar, obviamente te va a abrir una wallet, que va a ser la wallet que te sale allí. Luego vas a poder darle comprar. Obviamente también puedes comprar con tarjeta de crédito. Esto ha estado disponible ya hace algunos tiempos, hace algunas semanas atrás. Hoy estoy hablando como un puto, no sé, alguien que dejaron en la selva por 7 años y se le olvidó hablar y socializar con la gente. Terrible. Luego, lo importante, fíjate, está acá la opción de convertir. ¿Qué es esto de convertir? Aquí está la clave de todo esto. Si tú eres holder, o si tú simplemente operas en spot, es decir, tú quieres meter $5,000 en Bitcoin en spot porque no quieres ir con apalancamiento, que ya antes lo podías hacer
con la cuenta de trading, pero se te mezclaba todo. Ahora tienes una sección separada para hacerlo. Imagínate, yo quiero meter los $1,400 que tengo, ¿ok? De USDT a Bitcoin, ¿vale? En spot, aquí no hay apalancamiento que si el 5X, que el 2X, que el 20X, que el 3. No, aquí es spot. Es lo mismo que, por ejemplo, estás en la sección de spot de Binance y lo puedes hacer ahora mismo. Estoy exaltado porque esto realmente es importante y es diferencial para todas aquellas personas que operan en spot, en Binance o en cualquier exchange. Y recuérdate, por entrar, o sea, por darle al botón de cambiar de BTC a USDT en Binance te cobran 0.02%, creo que es. Y para cuando te vas a volver a cambiar te cobran 0.2% otra vez. Es decir, por cada botoncito que le das, cada vez que le das al botón te cobran casi un 0.30, un 0.40%. ¿Vale? Casi te dejas un 0.5% allí. Eso lo puedes hacer ahora acá en la app sin pagar comisiones, libre de comisiones y con los precios de Binance. Es decir, que es lo mismo que hacerlo en Binance, pero sin pagar la comisión de Binance. Lo que antes era haciendo trading de futuros en Binance, ahora lo puedes hacer en spot. Esto es para reventarte la cabeza. Fíjate que tenemos $1,400 y nos darían aproximadamente 0.07288 de Bitcoin. ¿Cuánto es eso? Pues mira, vamos a ver. Bitcoin está a $19,751. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto representaría si yo quiero comprar a precio real ahora mismo esa cantidad de USDT? Sería 1.440 USDT entre el precio que está ahora mismo, que es 19.700. Bueno, ahí se está moviendo, pero 750. ¿Ok? Fíjate que nos da un total de 0.072911 no sé qué. ¿Ok? Más o menos. José, ¿qué coño es ese valor? Pues ese valor es lo que si yo quisiera comprar a precio real de mercado, fíjate que es lo mismo que me está dando la cantidad acá en QuantFury, ¿ok? Esos $1,440 es lo mismo que me está dando, o sea, lo vamos a estar comprando a precio real de mercado. Y obviamente cada vez pues va bajando más porque como el precio de Bitcoin, pues como estamos viendo, sigue cayendo, significa que con esos mismos USDT vas a poder comprar más. Lo que te trato de explicar es que vas a comprar a precio real. Te lo estoy mostrando, a precio real, sin comisiones. Una total locura. Y eso no es todo. Obviamente, pues puedes hacer esos cambios, no solamente por Bitcoin, puede ser por Ethereum, Litecoin, DAI, por todas las monedas que estén dentro. O sea, lo puedes hacer por todas y cada una. Y fíjate que también cuando le das acá a transferir, aquí va a estar lo importante. Por ejemplo, tú eres holder, perfecto. Tienes, pues como yo, ahí 1.440 en esta cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues quieres hacer trading. Pues no pasa nada, fíjate. Vamos entonces a mandar acá unos $800, unos $1.000, ¿ok? Vamos a mandar pues estos $1.000 porque quiero hacer trading y los quiero mandar a mi cuenta de margen. ¿Qué voy a hacer? Simplemente pongo la cantidad que quiero, selecciono mi cuenta de margen, que es a donde lo quiero enviar, le doy a transferir y vamos a ver que se están transfiriendo esos USDT pues ahora a mi cuenta de margen. Como puedes ver, pues directamente ya se han enviado. Ahora me quedan 440 solamente en la billetera Spot porque el resto está acá en la cuenta de margen, ¿ok? Y aquí entras y es la cuenta tradicional que siempre hemos tenido. Entonces, obviamente, después de acá, ¿cómo podemos hacer? Que me equivoqué porque lo envié a la cuenta de margen y no quería, o simplemente, bueno, no quiero hacer trading, sino que, mira, ¿sabes qué? El mercado no está como quiero, no quiero arriesgar mi dinero, me lo quiero dejar en Spot, lo dejo en Spot y me quedo tranquilo porque no quiero tener esa plata pues ahí en la cuenta de margen, pues simplemente entras acá, nuevamente le das clic y fíjate que te dice convertir, porque aquí también puedes convertirlo a Bitcoin o a lo que pues a lo que tú quieras, o sea, nuevamente también puedes hacer esa conversión en la cuenta de margen, por si quieres, pues en vez de tradear en base a USDT, hacerlo en Bitcoin porque quieres acumular más Bitcoin las veces que ganes, etcétera, o simplemente, fíjate, transferir a billetera Spot. Y acá obviamente podemos mover la cantidad de dinero que podemos enviar pues a la plataforma o a nuestra wallet, ¿ok? Entonces en este caso, fíjate, vamos a enviar de regreso. Aquí obviamente se te va a afectar el poder de trading que vas a estar utilizando o que vas a poder utilizar, obviamente. Si sacas dinero de la cuenta de margen, obviamente se te baja el poder de apalancamiento, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, pues fíjate, vamos a, pues probablemente devolver, ¿no? Vamos a devolver, ¿cuánto fue que enviamos? $1.000. Pues nada, vamos a enviar entonces esos $1.000 de vuelta a la cuenta de Spot. Le damos simplemente a transferir y te dice, pues se van a enviar a la cuenta de Spot. Perfecto, confirmamos. Pues ahí está. Y obviamente se te baja el poder de trading. Esto es para lo que hacen trading. Pues ya ahí verás. Pero fíjate que en tu billetera de Spot, pues justamente ya está nuevamente el dinero disponible. Recuerda, todo esto libre de comisiones. Repito, ya no necesitas tener tu Bitcoin o tu USDT en Binance, ¿ok?
para hacer cambios en spot. Ya lo puedes hacer directamente acá y libre de comisiones. Obviamente esto también lo puedes hacer en la versión web de Coinfury. Probablemente en otro video ya te mostraré cómo hacerlo allí y todo eso. Te lo muestro ahora mismo en la app, porque en la app es como la versión o la forma más normal o tradicional que siempre utilizamos, ¿no? Y pues nada, espero que este video te haya podido gustar. Fuerte like si te ha parecido interesante y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.